Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, quien nos hablará del impacto que tendrá la revolución digital en el sistema de educación. Tenemos el honor de contar con la presencia del secretario de Educación, el maestro Otto Granados Roldán, a quien le damos la más cordial bienvenida a este escenario. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Podemos empezar ya, ¿verdad? No hay ningún protocolo, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle muy sinceramente a Luis Durán su invitación para participar en este seminario de reflexión sobre uno de los temas centrales en este momento. Y he preparado una presentación que trataré de desahogar en más o menos unos 35 minutos. Le pedí previamente autorización a Luis de que me diera 5 minutos más. Accedió, básicamente porque soy el secretario de Educación, no por ninguna otra razón. Así que voy a tratar de ser lo más ágil que sea posible, tratando además de hacerle caso al consejo que me daba mi maestra de sexto de primaria, que cuando empezaba yo a hablar en público siempre me recordaba, me decía: acuérdate de 3 consejos muy importantes cuando hables en público. Primero, párate bien para que te vean. Segundo, habla claro para que te entiendan. Y tercero, cállate pronto para que te aplaudan. Entonces voy a tratar de hacerle caso. Aquí tenemos... bueno, quisiera empezar por decir que hay quizás algunas señales que debieran preocuparnos en el sentido de que estamos observando disfunciones, asimetrías entre el modelo, digamos, tradicional que tenemos de educación superior en México y lo que está ocurriendo en el mundo de la economía y en el mundo del empleo. Entonces, voy a dividir mi presentación en 3 partes. La primera de ellas, que intenta repasar muy rápidamente 6 o 7 tendencias de carácter global que están ocurriendo y que necesariamente están ocurriendo en el caso de México. Segundo, discutir un poco hacia dónde se está moviendo un poco la composición, el atlas productivo y económico de nuestro país. Y tercero, preguntarnos o hacernos algunas preguntas un poco para la reflexión, tratando de decir aquí, y ese sería mi mensaje central, la pertinencia y yo diría la urgencia de que en los próximos años podamos tener en México una discusión amplia, seria, rigurosa y franca sobre cuál es el futuro de la educación superior en nuestro país en los próximos 20 o 25 años. Partamos de... ¿dónde? Pues no. ¿Ya? Partamos de algunas preguntas sobre las cuales me gustaría... ¿Está pasando esto? Respecto de las cuales me gustaría partir, que es en primer lugar observar o tratar de observar si hay un cambio de tendencias. Estas 6 o 7 que yo voy a comentar muy rápidamente. Segundo, cómo viene o cómo está cambiando el mercado de trabajo. Los últimos datos nos muestran algunas señales que son importantes de tener en cuenta. Y cuál es, por lo tanto, el tipo de educación o el tipo de educación superior específicamente que debiéramos tener para qué economía como la que México, como quiera que sea, ha construido a lo largo de los últimos 20 años. La primera de ellas es que evidentemente hay algunas tendencias que están marcando un poco lo que el inicio del siglo XXI en nuestro país y en el mundo. La primera de ellas es que, recordemos, no ha cambiado, la estructura, los fundamentals en ese sentido siguen siendo más o menos los mismos, en el sentido de que son las personas las que alimentan las economías con trabajo y con consumo. Segundo lugar, hay una población en por lo menos 50 de los países más pobres que aumenta dramáticamente. Tercera, hay un fenómeno clarísimo ya de emigración rural y de inmigración urbana que nos ha cambiado la composición, la fisonomía de las ciudades en las que vivimos. En 1956, el año en que yo nací, había 3 grandes zonas metropolitanas nada más, que eran la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Hoy tenemos 59 zonas metropolitanas. En el mismo año en que yo nací, no tengo ningún pudor en reconocerlo,
Hace 61 años, el 20% de la población vivía en zonas urbanas, el 80% en zonas rurales y semirurales. Hoy es exactamente al revés. Y finalmente, las tasas de fertilidad, la población económicamente activa también ha ido a la baja, particularmente en el mundo desarrollado o altamente desarrollado. Entonces, la primera conclusión es que la gente seguirá yendo a donde haya trabajo. Las tendencias migratorias dentro de México, interestatales como en el mundo, siguen siendo muy claras en esa dirección. Y la otra es que el trabajo irá a donde haya gente. La cuestión es preguntarse qué tipo de trabajo, para qué tipo de personal o de personas estamos necesitando. Cuando estaba preparando esta presentación el sábado pasado, consulté más o menos servicio que ustedes conocen de estadísticas globales para ver ese día más o menos cuánta gente estaba naciendo y demás. Bueno, no repasaré todas las cifras, pero el saldo neto es que este mismo año del 2018 tendremos poco más de 26 millones de personas en el mundo, que se añaden a una población ya de por sí bastante robusta de 7.618 millones de habitantes que poblamos este planeta. La segunda tendencia es que por razones muy diversas, que van incluso desde el tema de urbanización que ya mencioné, la mejoría en ciertos patrones de salud, etcétera, etcétera, nuestra esperanza de vida es cada vez mayor. En el caso, por ejemplo, de América Latina, estimamos que tendremos unos 800 millones. Los pronósticos varían, pero no varían demasiado, 15, 20 millones para arriba o para abajo, pero tendremos aproximadamente unos 800 millones de personas en el año 2050 y con una esperanza de vida que va crecientemente en aumento. No hablaré del caso de Japón, que quizás es el más longevo, pero sí en el caso de México, donde la esperanza de vida debe andar sobre 78 años en el caso de las mujeres, 72, 73 años en el caso de los hombres. Las mujeres van a vivir más, lo cual es una muy buena noticia. La tercera tendencia importante es que también las clases medias están creciendo en prácticamente todo el mundo y particularmente en el mundo occidental, incluido el caso de México. La última proyección o los últimos datos que hizo, por ejemplo, Brookings Institution a ese respecto nos muestran muy claramente en el caso, déjenme ver si este señalizador sirve de algo, no, porque es una pantalla digital, en donde vemos muy claramente que la proporción, el segmento de clases medias respecto de la población total está creciendo de una manera muy importante. Y eso es un buen dato, es un buen fenómeno, pero también es verdad que es un elemento de presión en muchos sentidos, en el consumo. Una de las características casi inmediatas o la más inmediata cuando hay un crecimiento de clases medias, pues es evidentemente la mayor capacidad de consumo, mayor poder adquisitivo y por lo tanto la posibilidad de que haya mayor demanda por educación a niveles más altos que los que teníamos hace 30, 40 o 50 años. El crecimiento, por ejemplo, de las instituciones de educación superior en nuestro país ha sido muy veloz en los últimos, particularmente de finales de los años 70 para acá, y eso, entre otras cosas, también nos muestra un mayor poder de consumo en esas clases medias. Una cuarta importante es una mayor incorporación a la educación terciaria, derivada en buena medida de lo anterior, y es un fenómeno que está ocurriendo prácticamente en todo el mundo. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, la barra verde, hay una pendiente muy consistente de incremento de la población a la educación terciaria, que entre otras cosas también nos va a plantear ciertas preguntas para el futuro de si el modelo que conocemos más o menos tradicional va a seguir así por las próximas 2 o 3 décadas, o si hay algunas tendencias que lo están modificando y que podrían modificar eventualmente la tendencia más o menos exponencial al crecimiento de la matrícula en la educación superior. Una quinta tendencia importante es esta revolución del conocimiento. La producción global de conocimiento se calcula que se duplica enteramente pues, en máximo 5 años o menos, lo que quiere decir que si nosotros de pronto tuviéramos
una esperanza de vida, no sé, ya de 110, 120, 130 años, no nos alcanzaría simple y sencillamente para darnos cuenta, para enterarnos de todo el conocimiento que se produce en el mundo. Cada año se están publicando aproximadamente 2,000 nuevos teoremas matemáticos, hay 225,000 artículos en publicaciones especializadas en ingeniería que, comillas, aportan o dicen aportar conocimiento, lo cual también, no lo voy a discutir aquí porque es un tema distinto, ha creado otros incentivos, eventualmente negativos, para ciertos modelos o ciertos componentes de la política mexicana en ciencia y tecnología, como el caso, por ejemplo, de la integración del Sistema Nacional de Investigadores. Existen nada más en matemáticas unas 1,000 revistas especializadas y arbitradas, y así sucesivamente los contenidos por internet, etcétera, y tendremos tan pronto como dentro de 2 o 3 años aproximadamente 5,700 millones de usuarios de celulares en el mundo. La sexta es algo que ya no debiéramos ni siquiera de mencionar, pero lo hago un poco para ordenar esta primera parte de mi presentación, que es la revolución digital. Es decir, el costo de una PC hoy es probablemente, la potencia de una PC es hoy probablemente 100 millones de veces más poderosa que hace 50 años. Cuando empezó el proyecto de Internet como un proyecto del Departamento de Defensa en los Estados Unidos, la primera computadora que se ensambló para ese proyecto era una sola y estaba alojada probablemente en un cuarto de unos 100 metros cuadrados. Era una sola. Bueno, eso es simplemente ya ni siquiera la prehistoria, es la arqueología en ese sentido. Tan pronto como dentro de 2 o 3 años, un solo computador va a ser tan potente como todos los que hoy existen en Silicon Valley. Los costos del hardware han bajado enormemente. Vean ustedes en cualquiera de las tiendas de artículos de oficina que hay en la Ciudad de México. Ya prácticamente el 40% de los países de la OCDE usan las tecnologías digitales de la información y la comunicación en materia educativa. Un tema distinto es si eso está teniendo un impacto eficiente y positivo sobre los logros de aprendizaje. Es un tema por separado, y los usuarios de Internet y de redes sociales han crecido también bárbaramente. Las últimas cifras, y ya no tiene ni siquiera sentido detenerse en ellas porque está cambiando prácticamente cada día, pues nos hablan de 4,000 millones de usuarios de Internet, de casi 3,200 usuarios de distintas redes sociales, lo cual explica o sugiere otro tipo de explicaciones que pertenecen más al campo de la psiquiatría o de la esquizofrenia colectiva que al campo de esta parte de la educación. Y una séptima, por lo tanto, es que la combinación de todo esto está haciendo que gradualmente, unos más rápidamente que otros, todos los países, o dicho de manera más precisa, todas las economías van transitando hacia economías basadas en el conocimiento. Uno de los últimos reportes de la OCDE nos dice que 8 de cada 10 nuevos empleos se están generando en campos que tienen un componente de innovación o de mediano y alto valor agregado, digamos, importante, en sectores como, por ejemplo, la tecnología manufacturera, finanzas, desarrollo urbano, que ya mencioné, biotecnología, robótica, servicios, etcétera, etcétera. No me detendré en los temas de robótica, inteligencia artificial, porque habrá otros que lo hagan muchísimo mejor que yo, pero es un fenómeno que ahí está también y que induce un poco a nuevos ingredientes en la composición, en la estructura económica que tenemos en nuestro país. Como ustedes saben, en México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México con el Estado de México, hay un centro de distribución de Amazon, por ejemplo. En Cuautitlán, si mal no recuerdo, en Tlalnepantla, por allí. Se estima que ese centro de distribución, que probablemente tenga 2 o 3 hectáreas, almacena casi ya 1 millón de productos. Desde una navaja de rasurar hasta lo clásico, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el componente de robotización en ese sentido es cada vez mayor. Esta mañana
me fui muy temprano a dar el banderazo de salida de los nuevos libros de texto que, como consecuencia de la reforma, deberán estar en las escuelas en el finales del mes de julio, principios del mes de agosto. Que, por cierto, es un esfuerzo muy importante. México, el Estado mexicano es, digamos, verdaderamente sorprendente en el esfuerzo que ha hecho desde los años 60 produciendo estos libros de texto. Bueno, este año vamos a repartir 195 millones de ejemplares de libros de texto para 27 millones de alumnos en todo el país. Aún en las escuelas más chiquititas, las de 12, 14 alumnos, los centritos CONAF, etcétera, etcétera, que están en el último rincón del último municipio del país, van a llegar esos libros de texto. Es un solo producto, en gran cantidad, es una bodega de 2 hectáreas, de 20,000 metros cuadrados, en donde están ahorita 30 o 31 millones de libros que empezaron a salir hoy para el resto de la República. Es un solo producto, pero distintos libros. Bueno, evidentemente los procesos de robotización serán ahí inevitables, porque entonces entra los aparatos estos, los montacargas, que recogen un poco los pallets, o como se llaman, donde están los libros, los llevan a los camiones y se van. Es un proceso en el cual en este momento deben trabajar 100, 120 personas y probablemente la tendencia sea a recolocar a este tipo de personal porque será mucho más sencillo hacerlo a través de un sistema prácticamente robotizado, un código de barras, estos son los libros de primero, de secundaria en español, que van para tal o cual estado y listo, se depositan en el camión y salen a su destino. Bueno, este tipo de áreas son las que están ahora generando, digamos, los empleos, incluso de mayor nivel de remuneración, como se ha aprobado en distintas partes del mundo. Fíjense en este ejemplo, porque es un termómetro, creo yo, muy sensible. ¿Hacia dónde está yendo la inversión de capital? Digamos, los grandes colocadores de fondos de inversión, ¿dónde están poniendo la plata? ¿En qué sectores específicamente? Si ustedes ven, si suman dos, el de software, por ejemplo, y el de biotecnología, estamos hablando que de cada 50 centavos de dólar, 30, 47, 53, casi 54 de ellos van solamente a dos sectores de alto o altísimo valor agregado, software y biotecnología. Incluso está pasando en medios y entretenimiento. Como ustedes saben, el tiempo que la humanidad dedica ahora al ocio es mucho mayor que el que dedicaba hace 70 o 80 años. Cuando decimos o escuchamos a nuestros padres o abuelos decir que antes trabajaban mucho, es relativamente cierto. Probablemente en 1890, en 1900, una persona promedio trabajaba quizás unas 2,100, 2,200 horas al año. Hoy trabajamos aproximadamente 1,750 horas al año. Entonces, este tema de que trabajamos más no es exactamente cierto. Cuando el señor Luis Durán o don Bernardo González Arechiga me los encuentro y me dicen que trabajan mucho, pues tiendo a no creerles porque la estadística no me ayuda para que yo les crea. Pues en suma, ¿qué tenemos? Una población en aumento, ojo, en mayor edad productiva, más longeva y además con un cuarto fenómeno, poquito menos acentuado en México, pero ya en otros países mucho más acentuado, con retiros más tardíos. Segundo, cambios vertiginosos en el conocimiento, en las tecnologías, en el empleo, en la robotización. Tercero, mucho mayor oferta de egresados de instituciones de educación superior y la consecuencia es más competencia por todo. Por los empleos, por los lugares, por la vivienda, por la salud, por los espacios viales, por la movilidad en las ciudades, por cualquiera de estos temas. Por lo tanto, y entro a la segunda parte de mi presentación, ¿cuáles son hoy las claves, digamos, del nuevo modelo entre la educación, la economía y el empleo? Tendemos todavía a pensar que los niveles de egreso de las universidades de una licenciatura son más o menos rutinarios, exponenciales, que tienen un crecimiento más o menos normal. Eso es parcialmente cierto. El tema ahora es si la
no solamente el crecimiento económico, sino también la composición de la economía, está teniendo o abriendo espacio para absorber a esos egresados que hoy salen de nuestras universidades. Lo que yo diría es que ahora hay un nuevo rompecabezas que tenemos que alinear en México en los próximos años para poder empatar y crear sinergias positivas entre estos tres componentes del desarrollo integral: la economía, la composición de la economía, la educación en términos de orientación, de calidad y por supuesto el empleo, que están compuestos en primer lugar por poder añadir mucho mayor valor agregado a los bienes y servicios que produce la economía mexicana. Segundo, el poder incrementar nuestra productividad. Como ustedes saben, este ha sido un desafío, un reto muy complicado en los últimos 30, 35 años. Nuestros niveles de productividad se han mantenido estoy hablando de productividad total de los factores, se han mantenido más o menos estables en torno al 2.2, 2.4% aproximadamente en el mejor de los casos. Los componentes de I+D en lo que produce la economía y lo que hacen las universidades, el componente tecnológico, de tal manera que nos arroje dos entregables o dos resultados importantes. Uno, el mejorar nuestros niveles de competitividad y segundo, nuestros niveles de innovación y de crecimiento. Por lo tanto, entonces, estos tres componentes, primero la productividad, que está creciendo en todas partes, esta historia que veíamos hace 20 años, por ejemplo, de que los niveles tan veloces de crecimiento de China estaban basados en un mercado laboral muy imperfecto o en la producción de bienes de consumo de muy bajo valor agregado, sombrillas, zapatillas, muchas de estas cosas que todavía se encuentran en el centro de la ciudad, ya no es necesariamente cierto, o por lo menos no lo es en las dimensiones que lo podíamos haber medido hace 20 o 25 años, porque va creciendo bárbaramente. Y eso afecta a ciertos sectores en los cuales algunos estados mexicanos eran más o menos competitivos. Y lo que ha pasado aquí, ha pasado allá también. Les menciono un caso nada más, el sector textil, confección y vestido, que fue un sector importante, digamos, en estados como Tlaxcala, hace 30 años, como Puebla o como Aguascalientes. Esos migraron y se fueron a otros estados de menor desarrollo relativo, igual que ha pasado en China, a donde se han ido entonces ahora a lugares como Vietnam mismo, Tailandia, Burma, cualquiera de estos que ahora van, son los que están haciendo un poco la maquila de muchos de los productos del sector textil, confección y vestido. El segundo elemento, dijimos, primero la productividad, segundo, la innovación y la generación de conocimientos. Todos los años, como ustedes bien lo saben, se publica en un esfuerzo de distintas organizaciones, liderado por la organización, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, un reporte sobre innovación. ¿Cuáles son los países a nivel mundial, como son los casos de Suiza, de Suecia, de los Países Bajos, que son los líderes en innovación en una escala que el índice determina? Y luego, ¿cuáles son a nivel regional? El caso de Europa, etcétera. Si se fijan en el caso de América Latina, básicamente son tres: el caso de Chile, el caso de Costa Rica y el caso de México. Pero cuando veamos los puntajes, y ahorita lo voy a mostrar en la siguiente, no pasemos esta todavía, lo van a medir de manera más puntual. En el caso de América Latina y el Caribe, sí, ciertamente Chile sale como el primer lugar en el índice mundial de innovación, pero al final del día, si ustedes analizan el atlas de su complejidad productiva, su economía sigue estando muy basada en commodities, algunos de ellos con un poquito de valor agregado, por ejemplo, productos mineros, cobre y derivados, por ejemplo, productos piscícolas, salmón, harina de pescado, por ejemplo, vinos, etcétera, etcétera. El caso de Costa Rica es un caso un poquito singular que aparece en el segundo lugar en el ranking regional, pero por una razón que con el tiempo cambió un poquito. Como ustedes saben, hace, 20 años o 25 años, Intel puso su centro de fabricación y un centro de diseño en San José, Costa Rica. Eso tuvo como impacto de que Intel empezara a requerir un
tipo de capital humano más sofisticado, más calificado, y empezaron a formarlo en las universidades de Costa Rica. Cuando Intel decide llevarse la parte manufacturera a Asia, no recuerdo exactamente a qué parte de Asia, lo que sí dejó en Costa Rica fue el centro de diseño, que es, digamos, donde están los ingenieros, los diseñadores, los investigadores y demás, que es una parte pequeña, que es lo que explica la posición de Costa Rica en el ranking regional. Y luego el caso de México, que ahorita hablaremos. Por lo tanto, entonces, si lo comparamos, vean ustedes, digamos, cómo está el atlas de esa complejidad productiva. En el caso de Suiza, que casualmente es el líder mundial en innovación, en donde alcanza un índice de 2.60 de complejidad económica. Este atlas, que ustedes lo conocen seguramente, que desarrolló Ricardo Hausmann, con un proyecto entre Harvard y el MIT, lo que mide es qué tan compleja es ya la estructura económica de un país. No es lo mismo hacer mermelada de guayaba que hacer microchips o cualquiera de estas cosas muchísimo más sofisticadas que requirieron un trabajo de innovación, de investigación muy sofisticado y muy elaborado. Si ustedes se fijan en el caso de Suiza, que tiene un índice de complejidad económica de 2.60, exporta menos que México. México exportó el año pasado casi 400,000 millones de dólares. En el año en que está este gráfico, que fue 2015 o 2016, eran 373,000. Pero lo importante quizás, por supuesto, seguir exportando a esos volúmenes, pero hacer productos de mucho mayor componente de innovación y de mucho mayor valor agregado, como son los casos de los países líderes en esta materia, Suiza en primerísimo lugar. Cuando uno va, por ejemplo, y visita el laboratorio que tienen Nestlé en Suiza, en Vevey, uno se asombra realmente, tienen 400 investigadores de primerísimo nivel probando cualquier tipo de productos. Han diseñado, por ejemplo, un estómago artificial con el cual prueban, no sé, las papillas, el yogur, para ver cómo reaccionan en distintas edades, bebés, personas mayores, etcétera, etcétera, o muy mayores. Esas ya no les prueban nada, pues ya van de salida. Pero bueno, los bebés y estas edades más abajo, evidentemente, que son centrales. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere todo esto? Y este es el punto, desde mi punto de vista, más preocupante, o sobre el que debiéramos poner más atención. Primero, que la educación y las tendencias económicas pueden y deben generar un círculo virtuoso y mucho mejor inserción laboral en la medida en que ambos carriles estén crecientemente alineados. En segundo lugar, si las economías buscan mayor valor agregado, para crecer en este sentido, van a necesitar un capital humano distinto, o sea, mucho mejor formado, de mucho mayor calidad en las disciplinas o en las áreas que específicamente pueden parecer prometedoras en ese sentido. Van a tener que formarlo esos países o esas economías, o este va a venir de otro lado. Todavía en vida de Helmut Kohl, el antiguo canciller de Alemania en los años 80 y la primera parte de los 90, para el crecimiento del sector digital de tecnologías de la información en Alemania, requerían mano de obra. Requerían contratar 20 o 30,000 técnicos medios, digamos, para este sector que estaba impulsando Alemania en ese momento, y los tuvieron que importar centralmente de la India, porque tenían dos habilidades centrales. Una, esa misma, y la segunda, hablaban inglés. De manera tal que si ciertos polos de atracción industrial o de desarrollo manufacturero en México más sofisticados van a ir creciendo, van a tener que importar mano de obra de otros lados. Pienso, por ejemplo, en un caso específico, que es el de Aguascalientes. Aguascalientes hoy tiene más o menos ¿qué será? 37, 38% del PIB estatal concentrado en el sector automotriz, en el clúster automotriz, porque ahí está Nissan, está Daimler y están un montón de proveedores de autopartes. Bueno, en buena medida, o una buena parte de la mano de obra calificada que está en el clúster automotriz ha venido de fuera. Algunas se ha ido formando, pero todavía ha requerido más de fuera. Lo mismo ha pasado en el clúster automotriz de Puebla,
No sé exactamente lo que está pasando en el clúster aeroespacial de Querétaro o de Chihuahua, pero es posible. Bueno, eso que pasa a nivel interestatal pasa también a nivel global. Si no ocurre, esa economía se va a ir a otro lado, donde encuentre esa mano de obra calificada o altamente calificada que satisfaga sus necesidades en un proceso industrial. En suma, la conclusión es que el modelo educativo que tenemos deberá innovarse, deberá sufrir una verdadera reingeniería para irse alineando hacia un modelo económico en donde México, como quiera que sea, va transitando. Ya mencioné, ya dije que el año pasado México exportó más o menos 400,000 millones de dólares. Es una cifra importante. La buena noticia en ese sentido es que un porcentaje muy elevado de esas exportaciones ya empiezan a ser de mediano valor agregado, un poquitín de alto valor agregado, cosa que no ocurría hace 25 años, digamos, antes de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, las claves en el nuevo mercado laboral que se percibe, que se atisba un poco en el horizonte, van a ser las personas que a partir de conocimiento, de tecnología y de innovación generen pues, valor y crecimiento para nuestra economía. Y esa es la pregunta crítica. ¿Estamos preparados como país o concretamente está preparado el Sistema Nacional de Educación Superior mexicano para atender retos y desafíos de esta manera? La respuesta es que no. En primer lugar, ¿qué tenemos? Una asimetría de oferta y demanda. Por razones muy diversas, aspiracionales, de mayor gasto de las familias en la educación, muchas razones que no viene al caso de detallar. La matrícula de educación superior se ha duplicado prácticamente cada 10 años. En 1959 teníamos 30,000 estudiantes. En 2017 prácticamente 4 millones de estudiantes hay ya en la educación superior, de los cuales más o menos un tercio en instituciones privadas. Hoy hay cerca de 4,000 instituciones, tanto públicas como privadas. En 1959 teníamos 157 nada más y tenemos solamente 2 universidades en el top, en uno de los rankings que fue el que elegí a nivel mundial. ¿Por qué se dio un fenómeno de crecimiento así un poquito, digo yo, desequilibrado de la oferta y la demanda? Por razones muy diversas, sobre todo a partir de los años 70, cuando México salía un poco del trauma del movimiento del 68, el gobierno empezó a estimular la apertura de nuevas universidades públicas en prácticamente todo el país. Segundo, con la expansión de las clases medias y el incremento del gasto familiar en educación, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que hace el INEGI identificó que hace, por decir, 15 años, las familias gastaban el 2% de su egreso en educación. Hoy es prácticamente el 12%. Lo que quiere decir que, por un lado, la expansión de clases medias, por otro lado, un mayor gasto, ha estimulado también la oferta de lugares y de instituciones en esta materia. Tercer fenómeno preocupante y más reciente es que los niveles de empleabilidad y de salarios ya no son lo que eran antes. La última encuesta del INEGI del año pasado nos muestra que el 47% de las personas desocupadas que miden en la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, tenían algún grado de estudios medio superior o superior y los retornos han caído. En cuarto lugar, aunque no es un examen, digamos, obligatorio, no todas las instituciones lo hacen, pero el promedio anda entre 45 y 50% de egresados que hacen el EGEL que parece no contar con el saber básico de su profesión y eso los pone en desventaja. Aquí en la UVM sí lo hacen y el porcentaje es mayor que este promedio, lo cual muestra que están saliendo bien preparados, creo yo. Y finalmente, veámoslo con otra métrica, cuántas patentes o solicitudes producimos en el mundo de la educación superior y particularmente en el posgrado en México. Bueno, pues en 2015, de 16,503, ¿me la regresan por favor?
de 16.503 solicitudes de patentes, solamente 1.060, ojo, 1.060 fueron hechas por mexicanos. El resto fueron hechas en México, pero por residentes, por investigadores residentes en México, por en muy distintas disciplinas. Y de esas, de las 1.060 producidas, 1.012 las concentraron tan solo 6 instituciones de educación superior, 5 públicas y una privada. Por lo tanto, no digo que sea el evangelio, pero sí es un indicador muy importante de innovación en un país, pues la cifra es, digamos, dramática. Primero, ¿cuántas universidades tenemos en el top mundial? Pues tenemos básicamente 2, la Autónoma en el 128 y el TEC de Monterrey en el 206, y luego ya después del 600 vienen muchas más. Este es uno de los rankings, el QS, hay otros más, etcétera, etcétera. Y hay ciertamente en el mundo académico una discusión sobre la valía de estos rankings. Si es verdad que en muy distintas partes del mundo y algunas universidades ensamblan departamentos única y exclusivamente especializados en los rankings. Entonces se dedican únicamente a eso. O bien le ponen el acento, por ejemplo, si el ranking X o Z lo que mide son artículos científicos publicados en journals arbitrados, pues entonces se estimula un poco la publicación de artículos. No voy a decir el nombre de cuál universidad, es una universidad pública muy prestigiada, que por ejemplo, entre 1984, cuando se creó el Sistema Nacional de Investigadores, mantuvo más o menos los siguientes, que serán 10, 12 años, una producción de artículos más o menos estables, entre 30 y 40 artículos por año. Y de pronto en 1994, 96, da un enorme brinco de 30, 40 artículos que venían publicando sus investigadores al año a algo así por arriba de 100. No es explicable. No es explicable. O sea, no tiene una lógica que de pronto, ustedes saben, digo, quien esté o haya estado en el mundo de la investigación sabe que no es aumentar la producción de donas de Bimbo, que pueden hacer más. No, es un proceso más gradual. Pero entonces quiere decir que en algunos casos podrían algunos de estos rankings ser discutibles, lo acepto. Pero en términos generales, la primera fotografía o la fotografía así no muy granulada, pues nos dice que no tenemos un número importante de universidades de investigación, de conocimiento, que ayuden a esa transición de la economía. Por muchas razones, tenemos ciertamente muchas universidades. Si nosotros tenemos 4,000, piensen en el caso, por ejemplo, de España. España tiene 85 universidades, 60 y tantas públicas y el resto privadas. Alemania debe tener como 80 o 90 universidades, de las cuales 17 son en estudios teológicos, 10 muy especializadas en temas de arte, cultura, este tipo de cosas. Pero entonces hay un fenómeno que sí nos debe llamar la atención de cómo un país como Alemania o uno como España tiene un número que es el 5% o algo así de las que tenemos en México. Con poblaciones, nosotros tenemos 125, Alemania debe tener 84, 86 millones de habitantes. Entonces, aunque hay una diferencia en población, la diferencia entre el número de universidades es bárbara. Segundo, las economías del conocimiento suelen tener al menos 4 universidades de investigación. En el caso de América Latina, México tiene 2, Brasil tiene 2, Chile tiene 2, Colombia 1 y Argentina 1. En otros países, pues obviamente el número es muchísimo mayor, pero fíjense en los países más pequeños que tienen más que el caso de México. Quizás un poco uno de los más notables, el caso de Israel. Varios de ustedes conocerán el libro de 2 investigadores que se llama Israel Startup Nation, algo así que es muy interesante de cómo Israel, un país geográficamente con 8 millones de habitantes, no sé, 10 millones de habitantes, pues ha tenido un despegue justamente en temas de innovación y de conocimiento muy importante. Y tercero, los retornos a la educación en México han caído. En un trabajo muy reciente de Santiago Levy y otros autores que apareció en Brookings, en el boletín que hace Brookings Institution, nos muestra, por ejemplo,
que en 1996 las tasas de retorno de un egresado de la educación superior eran, digamos, más elevadas en términos de la primaria incompleta, y cómo la distancia, tanto absoluta como relativa, ha venido bajando para quienes egresan de la educación superior. ¿Qué quiere decir? Que la simple obtención del título o del grado ya no es una garantía automática, sino que ahora va a depender de en qué disciplina, con qué desempeño, de qué calidad y de qué institución, como para poder tener tasas de retorno pues un poco más elevadas. El problema aquí es doble: por una parte del modelo de la educación superior, pero también por otra de la estructura de la economía, que quizás no esté creando suficientemente el número de puestos de trabajo de estas características que requeriría una demanda como la que tenemos en el caso de México. Y las otras 4 razones, que ya no me explayaré demasiado, ya se me acabó el tiempo, es que también algo nos dice que el financiamiento de la educación superior, en este caso la pública, se ha vuelto francamente insostenible e inequitativo. No voy a entrar en mucho detalle, sería una discusión que nos llevaría todo el día, pero el modelo que hemos construido nos muestra que como país debemos hacer una reingeniería en la inversión que hacemos en la educación. Si ustedes ven, por ejemplo, un gráfico que a veces suelo yo compartir de cómo distribuimos en la Secretaría de Educación Pública el presupuesto por niveles educativos, o sea, básica, media superior y superior, es totalmente asimétrico. El gasto por alumno en educación superior es infinitamente más alto que en la educación básica, cuando que toda la literatura, toda la evidencia y esto que le llaman la ecuación de Heckman nos muestra que las más altas tasas de retorno a la inversión en educación están en el nivel de la educación básica. O sea, lo que tendríamos que hacer es tomar recursos de lo que se les da a las universidades públicas para invertirlo en educación inicial, en educación preescolar, en educación secundaria, etcétera, porque ahí está el arranque y las semillas más importantes pues para el éxito en las siguientes trayectorias formativas del niño. Pero como siempre lo digo y lo repito aquí, como los niños no tienen la capacidad de voz ni de cabildeo en el Congreso para pelear su presupuesto que tienen los rectores, pues entonces el resultado es asimétrico. Tercero, como ya dije, esa tensión creciente entre producir títulos y producir conocimientos. Y cuarto es que los nuevos perfiles de la economía y del empleo se van a ir colisionando cada vez más con las necesidades y los intereses particulares de los estudiantes, lo cual a futuro, en el mediano plazo, 25 o 30 años, nos va a cambiar la estructura tradicional que tenemos de una malla curricular, 50, 52 materias, 4 o 5 años, etcétera, etcétera, hacia nuevas formas de adquisición de conocimientos e información que nos prepare para el desempeño profesional. Bueno, termino ya con 3 o 4 conclusiones. 5. Primero, que el crecimiento sostenido de la economía y del ingreso van a depender o estarán centralmente dependientes del grado en que aumentemos valor, competitividad y productividad total en la economía mexicana. Segundo, que este crecimiento, si logramos empujarlo hacia allá, va a impulsar la transición hacia una economía basada en innovación y en conocimiento. Tercero, para pasar a ese nivel y aún con las tendencias a la robotización, etcétera, el desarrollo de talento va a ser el factor crítico en calidad, en orientación, en dirección. Cuarto, construir, ensamblar ese círculo virtuoso va a depender de modernizar el modelo educativo y adaptarlo a las nuevas condiciones de la economía. Y ahí es donde yo creo que es verdaderamente urgente una discusión para que en los próximos años, al menos los próximos 2 gobiernos puedan hacer un cambio de fondo en el modelo de la educación superior, partiendo de que necesitamos diseñar y formular una nueva agenda para la educación superior en nuestro país. Bueno, mil gracias a todos. Gracias.
Pues quisiera, a nombre de la universidad, darle al secretario de Educación, doctor Bernardo Roldán, las gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y muchísimas gracias, secretario. Gracias, Bernardo, muy amable. Está en su casa. Gracias.